Gracias por continuar con nosotros en Informativa en Punto. Son las 8:16. Oye, para mí es un gusto tener en cabina a Malena Araníbar, psicóloga, y hoy nos viene a hablar de un tema muy importante: cómo estar en la mente presente. Malena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por tenerme aquí. Al contrario, gracias por acompañarnos. Malena, hemos escuchado mucho qué es lo de mindfulness o estar en el presente, pero en realidad, ¿cómo lo podemos conseguir? Bueno, estar en el presente se tiene que ejercitar intencionalmente, ¿no? Nuestra mente naturalmente no tiende a estar en el presente, ¿no? Tiende a generar diálogos constantemente que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Entonces, en sí, estar presente es una habilidad entrenable, ¿no? Y se trata de redirigir nuestra atención hacia la experiencia sensorial global, ¿no? El mindfulness es una técnica milenaria de meditación, ¿no? Que surgió para mitigar el sufrimiento, que pudiéramos conocer la raíz de nuestro sufrimiento, pero llega a Occidente a través de Thich Nhat Hanh, que fue un gran maestro zen, falleció hace 3 años, con la finalidad de activismo de paz, ¿no? Pero en los 70s, el médico estadounidense Jon Kabat-Zinn, después de haber estudiado mucho la técnica, establece clínicas para reducir el estrés, ¿no? Y en sí el concepto mindfulness es algo muy moderno, que es la meditación de atención plena, pero es una técnica milenaria, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando no estamos presentes? ¿No? Lo que suceden son nuestros patrones mentales, que son más de lo mismo, ¿no? Como todo lo que pensamos normalmente, pero estos patrones mentales lo que están provocando son sensaciones de rezago hacia el pasado, ¿no? Estrés, ansiedad, depresión, ¿no? Y sobre todo como un temor al cambio, a lo desconocido, y también nos limitan nuestra perspectiva de vida, ¿no? Sobre todo como lo que es posible. Ok, Malena, es que precisamente, ¿no? Tener esta mente presente con tantos pensamientos que tenemos todos los días por ahí, según se dice que tenemos más de 60,000 pensamientos, ¿se imaginan usted? Pero de estos pensamientos, que la mayoría son negativos. Lo acabas de decir, estabas pensando en el pasado, en el futuro, pero ¿cómo nos mantenemos en el presente? ¿Cómo controlamos nuestros pensamientos? La gran pregunta, ¿podemos nosotros controlarlos, dominarlos, elegir qué pensar? Sí, la mayoría de los pensamientos justo no son muy útiles, ¿no? No se trata de dejar de pensar, como estar en un limbo de ya no pienso, ¿no? Sino que hay pensamientos que apoyan nuestra creatividad, ¿no? Y para eso nos sirve estar más presentes, ¿no? Para generar esta como apertura a la claridad mental. Ahora, ¿cómo se hace, ¿no? Primero necesitas identificar lo que es no estar en el ahora, ¿no? Justo, no estar en el ahora son estas narrativas, el pasado, el futuro, ¿no? Cuando estamos describiendo el presente mentalmente, ¿no? Porque también existe esa narrativa, ¿no? Me pongo estoy aquí, pero estoy describiendo lo que está pasando, ¿no? Como justo un locutor, ¿no? Que empieza a describir un partido, ¿no? Empieza a adelantarte un poquito a lo que va a pasar. A lo que va a pasar, y también no podemos evitar que surjan juicios. ¿Cómo nos quitamos de los juicios? No. Es que creo que prácticamente van de la mano, Magnela, van acompañados. Sí, o sea, es nuestra reserva de aprendizaje y de condicionamiento, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero ante la expansión de las posibilidades y la creatividad que podemos tener en el ahora, digamos que estar describiendo constantemente lo que está pasando no es muy benéfico, ¿no? Porque nos va cerrando la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, el no estar en el ahora son estas narrativas, ¿no? Entonces, la manera de situarte en el ahora es identificando en el momento presente, ¿no? Justo,
¿no? Estoy inmerso en una narrativa que no tiene nada que ver con el presente, entonces voy a redireccionar mi atención, ¿no? Aquí está el ejercicio, mi atención a sentir mi cuerpo, ¿no? Sentir mi postura, sentir mis sensaciones de contacto, de tacto, y empezar a ampliar mi atención, se llama atención global, hacia lo que puedo escuchar, ¿no? Oler, ver, ¿no? Porque no necesariamente tienes que cerrar tus ojos, ¿no? Claro. Es un estado de atención, todo depende de lo que estés haciendo, ¿no? Entonces empiezas a conectar con más facilidad a través de tus sentidos, tanto el sentido físico como los sentidos que ya conocemos, y también es bueno reconocer las emociones que hay presentes, y las emociones se sienten en el cuerpo. Entonces, en ese momento, lo que pasa es que como no tenemos una atención focalizada, que es otro tipo de atención, en nuestros pensamientos, los pensamientos empiezan a formar parte de esta experiencia sensorial global que es transitoria, entonces transitan. Es hacer los pensamientos intencionales. Es parte de traer esta intención a tu pensamiento. Que los dejes pasar. Exacto. Los dejas pasar, pero no los dejas pasar aplicando más diálogo, eso es más pensamiento, sino más bien globalizando tu atención a una experiencia más sensorial, perceptiva de tu cuerpo y tus emociones y a través de tus sentidos. Entonces, lo que sucede naturalmente es que los pensamientos se sueltan y dejan de ser tan importantes, ¿no? Como que dejamos de hacer zoom en ellos. Ronronear, nosotros le diríamos, Magnolia, que estás con un tema y sigues noche y día y a lo mejor ni siquiera tienes la solución porque ni siquiera tienes esta soltura, ¿no? Que pase y pensar en otra cosa y a lo mejor después me da la respuesta, sino que sigues toda tu energía, todo tu estrés, toda tu salud física, mental, pues solamente en un tema. Y vemos que muchísimas personas pueden pasar años y siguen cargando ese tema y bueno, todo lo que trae con el problema de la salud. Justamente, está cerrando tu capacidad para crear, ¿no? Porque lo que estamos pensando es la manera que pensamos siempre, que es algo condicionado. Esto es súper importante, ¿no? Pensar fuera de la caja no requiere más pensamiento a mi manera, ¿no? Sino como hacerme un poco para atrás para que surja una especie de calma y entonces empiezan a entrar pensamientos que apoyan acciones creativas a las cuales no habías tenido acceso por estar tan reiterativamente pensando en lo mismo, de la misma manera. Que esto es bien importante, ¿no? ¿Cómo afecta también a nuestras emociones el estrés para no estar en el presente? Porque hoy sabemos que una enfermedad del siglo XXI, hay hasta niños que les detectan estrés. ¿Es debido a estos pensamientos a que no soltamos? Sí, digamos que en el caso de los niños hay una transmisión directa, ¿no? El tema de los niños tiene mucho que ver con el entorno inmediato, ¿no? Y de ahí, por supuesto, que el entorno social. Los niños empiezan a pasar por un proceso de jaloneo en su energía, ¿no? Y a estar como que muy expuestos a las problemáticas que hay en el entorno, ¿no? Entonces, en el caso de los niños que ni tienen la capacidad como de tener tanta conciencia de sí mismos, por eso son tan vulnerables, ¿no? En el caso ya de los adultos que podemos tener un mejor manejo, pues en nuestra mente tenemos, por supuesto, que los estragos, ¿no? De la niñez, pero solo estando presente, ¿no? Es que podemos hacernos conscientes de la manera que todo eso nos está limitando, ¿no? Y salir con acciones creativas. Es algo que sucede naturalmente. Es muy importante entender que no estás esforzándote por apagar tus pensamientos, sino estás permitiendo que pasen, simplemente haciendo una redirección de tu atención. Digamos que si hay una participación de nuestra parte, es en eso. Okay. ¿Cuáles serían los beneficios de estar en el presente?
Principalmente es, te liberas de esos patrones mentales. O sea, la energía empieza a reducirse y con el tiempo, si practicas la atención plena, esos patrones mentales que entraban con tanta energía se disipan con más facilidad e incluso con el tiempo pues puede ser que pues ni existan, ¿no? Que es cuando dices, ay, ya no pienso lo que pensaba antes, claro. ¿No? Ya no tengo esta perspectiva. O ya suelto más rápido, ¿no? Ya no me enojo como antes. Luego los escuchamos de personas ya conforme a la edad, pero ojalá que estas técnicas las podamos aprender jóvenes, que estas técnicas las hagamos parte de nuestra vida cotidiana. Pero ¿cómo se hace? Porque si bien yo digo, ¿sabes qué? Lo quiero hacer, pues es una preparación. Porque de repente regresamos al mismo patrón del pensamiento que tenemos y que estamos acostumbrados a vivir pues los años que tengamos de vida. En este momento uno se puede dar cuenta de que está respirando, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ahí estás haciendo una redirección de tu atención. O estabas inmersa en una narrativa y sucede que puedes darte cuenta que estás respirando, incluso cuál es el ritmo de tu respiración, si es profunda, si es superficial, ¿no? Y de ahí puedes partir a sentir tu postura, tu asiento, ¿no? Tus sensaciones de contacto y activar, ¿no? el oído de una manera global, el campo visual. Normalmente tendemos a enfocarnos como en una cosa y eso tiene como toda la vida, ¿no? Pero si uno pone atención más allá de un objeto, te puedes dar cuenta que puedes abarcar mucho más, ¿no? Que es la vista periférica. Entonces ahí estamos empezando a utilizar nuestros sentidos, a conectar. No estamos pensando acerca de ello, no estamos pensando acerca de la respiración, la estamos sintiendo, ¿no? Y estamos activando el oído, el olfato, las sensaciones físicas. Es una percepción sensorial. Okay. Y eso es lo que haces. Suena simple, ¿no? Pero lo que pasa es que la mente con sus pensamientos es muy atractiva porque genera una especie de intensidad emocional y un drama que como está produciendo una química, por eso nos quedamos ahí. Claro, y aparte que está combinada con todas estas sensaciones. ¿Cómo funciona la amígdala? Es la que también nos trae todas estas emociones, sentimientos, que por más que cuando tenemos un tema, ¿no? Un conflicto, un estrés, una ansiedad, y decimos, déjalo pasar, se siente hasta más. Pero hay muchísimos psicólogos, muchísimos terapeutas que dicen, regresa a tu presente con la sola respiración. Exacto, es la puerta de entrada, la respiración. Y la amígdala pues la tenemos en lo más íntimo, ¿no? De nuestro cerebro y es donde tenemos los instintos, ¿no? Entonces, lo que sucede es una regulación de la amígdala, ¿no? Se dice, y estos son datos científicos, ¿no? Que después de practicar por lo menos 45 días de atención plena, una media hora, ¿no? Al día, tu amígdala se achica. ¿Y esto cómo nos beneficia? Paz, ¿no? Claridad mental, creatividad, apertura a mayores posibilidades en la vida, ¿no? Que no nos vamos a ir como con nuestros instintos, lo primero que sentimos, sino que vamos a tener mayor control. Es mayor control, mayor conciencia, ¿no? Y poder proponer una respuesta creativa, a diferencia de la reactividad. Para todos los que vamos iniciando en este pensamiento presente, ¿qué podemos hacer ahorita? Los que nos están escuchando, bueno, también esto de espacio se sube a través de redes sociales. ¿Podríamos hacer algún ejercicio? Sí, claro. En este momento puedes dirigir tu atención a tu respiración y solo quieres darte cuenta que estás respirando, ¿no? Esto es, siente tu respiración. Tu respiración está creando un movimiento en tu abdomen, en tu pecho. A veces puede ser que te des cuenta que no estás respirando, ¿no? Entonces, tan solo haciendo conciencia de eso, empieza la respiración, ¿no? A regresar a un ritmo natural. Y solo date un momento de hacer eso. Y de ahí puedes partir a tu sensación postural, ¿no? Tu postura, tu asiento y las sensaciones de contacto de tu cuerpo, tus pies,
tus manos normalmente están en contacto y tu asiento si es que estás sentado o sentado, pero también lo puedes hacer parado, ¿no? Entonces en este momento puedes hacer eso, solo tómate unos segundos para hacer esa conciencia, respiración, y eres consciente de tu postura, sensaciones de contacto, y de ahí globaliza tu atención a los sonidos de manera global y activa la curiosidad por observar cómo todo esto está en un tránsito constante, en una transformación. No es estático, está en un movimiento, un surgimiento, en una transformación. Curiosidad. ¿No? Date cuenta cómo todo está cambiando, cómo todo se mueve a la luz de esta conciencia, de esta atención global. Y bueno, y ahora puedes dejar que tu mente haga lo que quiera, ¿no? Pero si haces conciencia y si hiciste el ejercicio, puedes sentir que hubo un cambio en tu calidad energética, ¿no? Y la calidad energética es lo que sientes en el cuerpo. La calidad energética tiene que ver con las emociones. O sea, cuando rediriges tu atención, o más bien la globalizas, lo que sucede es que los pensamientos se disipan, entonces las emociones se repliegan con los pensamientos, entonces también se mueven, ¿no? Y digamos que esa es la magia o el beneficio principal, ¿no? En lo inmediato de la atención plena, porque tiene muchos más. Malena, que como tú lo dices, si las personas lo hicieron en donde nos estén escuchando, como que al inicio, ¿no? Escuchas todo, sientes todo y de la nada como que los pensamientos, bien lo dijiste, se van, se disipan. Sí. Como que regresas a sentirte, a estar contigo mismo, ¿no? Al inicio es escuchar todo el caos, el ruido, esto, y como que la mente se tranquiliza. Siento que cuando ya tienes la atención en todo, al mismo tiempo, ¡boom!, dejas pasar todo. Pero exacto, como tú lo dices, es un ejercicio que se tiene que hacer todos los días, que lo podemos empezar a hacer desde nuestras casas, desde donde nos encontremos, un rato. Creo que la otra vez nos comentabas, aunque se vayan iniciando, ¿no? Meditaciones, 5, 10 minutos, y cada vez pues la mente se va acostumbrando, porque lo que queremos es sentirnos bien. Y algo que te hace sentir bien, por supuesto que tu cuerpo te lo va a estar pidiendo constantemente. ¿Dónde podemos tener más información? ¿Dónde podemos ir contigo, inclusive alguna terapia, alguna consulta? Actualmente tengo un grupo, más bien somos un grupo, ¿no?, de meditación. Estamos en Escuela Neijing los miércoles, funcionamos a base de donativo, ¿no? Y es de 6:30 de la tarde a 8. Y ahí lo que hacemos es practicar y entender cómo funcionamos. Me pueden buscar, si desean asistir, en mi Instagram, que es Ser y Sanarte, y es todo. Pues muchísimas gracias, como siempre, Malena Arabaníbar, que usted ya lo sabe, que es la psicóloga pues de cabecera de aquí de Informativo en Punto. Si quiere tener o tocar más datos o tener algún contacto directamente con ella, bueno, escríbanos y con gusto estaremos comunicándoselo. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día. Gracias, que estén muy bien.